Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial fue en 1914. 1914. ¿Por qué se ocasionó la Primera Guerra Mundial? Bueno, eran conflictos entre los países europeos, pero en sí lo que desató la Primera Guerra Mundial fue la muerte del archiduque Fernando de algo así, pero era Fernando su primer nombre. ¿Cuáles fueron las principales potencias que se enfrentaron? Se dividían en dos, que era la triple alianza y la triple de no sé qué. Ajá, y entre ellas estaba que era Rusia, era Inglaterra, era Italia, me parece, y ya no recuerdo cuál es. ¿Cómo terminó esta guerra? Esta guerra terminó con un tratado. Ok, muchas gracias. Gracias a todos mis fans. ¿Qué? Hola, ¿me permites hacerte una entrevista sobre la Primera Guerra Mundial? Claro. Ok, la primera pregunta es, ¿sabes cuándo fue la Primera Guerra Mundial? Fue en el año de 1800. Fue de 1914 a 1918. Pero, ajá. ¿Por qué se ocasionó esta Primera Guerra? Fue porque asesinaron al archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro. ¿Y cuáles fueron las principales potencias que se enfrentaron? Fue, por un lado estaba Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, y por el otro estaba Francia, Inglaterra y Rusia. ¿Cómo terminó esta guerra? Terminó por medio de los tratados de Versalles. Ya no recuerdo nada. Buenas tardes. ¿Cuándo fue la Primera Guerra Mundial? A principios del año 1900, más o menos en 1910, principios de 1910. ¿Cuáles fueron las causas que la ocasionaron? Estalla por el asesinato de un archiduque, Fernando, algo así me parece que se llamaba, y es cuando el Imperio húngaro le declara la guerra a Serbia. ¿Cuándo terminó el enfrentamiento? Termina con la victoria de los aliados en el año 1920 más o menos, 28. 18. Bueno, gracias. Buenas tardes. ¿Cuándo fue la Primera Guerra Mundial? Mira, pues yo no me acuerdo muy bien, pues, pero ya de los comentarios que hemos estado haciendo fue a principios del año 1900, más o menos en el 1914. Ok. ¿Cuál fue la causa que la ocasionó? La causa de la que ocasiona las guerras y todos los conflictos es la pugna por el poder, el control general del mundo, como es Estados Unidos, que quieren obtener todo el poder en todo el mundo. Entonces ahí se empiezan a aliar con otros países y otros países que se defienden, y una de las causas principales fue el petróleo también, el poder por el petróleo, ¿sí? No recuerdo bien los países, ahorita me agarras un poquito desubicado porque ya no lo he practicado, pero uno de los principales fue Inglaterra, Estados Unidos, ¿sí? Entonces, bueno, los que se aliaron para eso, ¿sí? Eso es lo que más o menos tengo la idea de forma general, ejemplo. ¿Cómo terminó el enfrentamiento? El enfrentamiento termina porque existe una organización de las Naciones Unidas, que también no están todos los países, y termina cuando Estados Unidos pues tiene excesos, Inglaterra y otros países muy excesos, y llegan algunos acuerdos de cancilleres, políticos, y ofrecen una tregua y aparentemente dominan a los países más débiles, ¿sí? En esa forma, más o menos, sí. Bueno, gracias. Órale, pues. Entre 1914 y 1918, el mundo vivió una guerra que no se había visto jamás en la historia de la humanidad. Inicialmente se le llamó Primera Gran Guerra, posteriormente se le llamó Primera Guerra Mundial. La segunda fase de la Revolución Industrial lanzó a los gobiernos de Europa a una gran confrontación.
por ganar para sus empresas territorios, colonias, materias primas, así como también manos de obra barata y mercados para vender. Este capitalismo produjo fuertes tensiones entre los gobiernos que por eso produjeron el estallido de la Primera Guerra Mundial. A fines del siglo XIX se estaban creando rivalidades económicas y coloniales entre las principales potencias europeas. Por otro lado, habían disputas territoriales en Europa. Francia aspiraba a recuperar 2 regiones que Alemania le había arrebatado en su unificación. Italia, el Imperio Austrohúngaro y Rusia también aspiraban a incorporar estados a distintos territorios. Por tal motivo, las potencias europeas se encuadraron en 2 bloques. Por la tensión y rivalidad que existía entre las potencias europeas, en cualquier momento todas podían esperar que el vecino iniciara una guerra. En este instante, cada estado aumentó sus gastos militares para garantizar su seguridad. A este incremento de armamento y ejército se le conoce como paz armada y sin duda alguna Alemania fue quien incrementó sus gastos en esta área. Las grandes empresas eran las más beneficiadas por los gastos militares que realizaba el gobierno, pues las producciones aumentaban. Si estallaba la guerra en su país y este resultaba ganador, estas empresas podían multiplicar sus beneficios. Como el peligro era inminente, a finales del siglo XIX era importante hacer amigos para cuando llegara el momento. La Triple Alianza, integrada por Italia, Austria-Hungría y Alemania, y la Triple Entente, integrada por Francia, Rusia e Inglaterra. La guerra estalló en 1914 a causa del asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa por el proserbio integrante del movimiento llamado Mano Negra. La primera fase consistió en 4 focos: frente francés, frente ruso, frente británico y frente norte de Italia, los cuales tenían sus planes de ataque. La segunda etapa de la guerra fue la Guerra de las Trincheras, que duró aproximadamente 2 años, de 1915 a 1917. Esta técnica se llevó a cabo bajo la tierra durante aproximadamente 4 años. Entre estas líneas de trincheras se abrían espacios desolados de varios kilómetros donde se concentraban alambres de púas que impedían el paso de sus adversarios. Ambos bandos sufrían bombardeos diarios y ataques con gases tóxicos. Además, las enfermedades se expandían demasiado rápido. Esto era ocasionado por el terreno, el cual estaba lleno de ratas y parásitos, provocando así mucho más muertes. Para que se den cuenta de la carnicería que hubo en ese entonces, hubo 750,000 muertos y heridos. La primera fase fue entre 1917 y 1918. Se le conoce como el fin de la guerra. 2 importantes acontecimientos marcaron el destino de la guerra. Rusia sufre una revolución para destronar a su emperador y las operaciones militares en el frente se detienen. Estados Unidos entró en guerra por el hundimiento de barcos estadounidenses y movilizó a más de 4 millones de soldados a Francia en el momento oportuno. Con esta oleada, las líneas alemanas en suelo francés fueron derrotadas. Por ende, el Kaiser alemán Guillermo II aceptó la derrota. Tras una negociación, el gobierno ruso aceptó importantes pérdidas territoriales y así, en 1918, firma la paz con Alemania. De las consecuencias más importantes cabe destacar las pérdidas de vidas humanas y las pérdidas económicas que afectaron brutalmente al país. Italia, el Imperio Austrohúngaro. No, otra vez. A este incremento de ejército y ¿Qué? Ay, se me fue. Italia, Alemania y Austria-Hungría y Francia. La primera fase consistió en 4 focos: frente francés, frente ruso, frente británico y frente... No, espérate. La segunda etapa de la guerra fue la Guerra de las Trincheras, 1915-1917. Esta técnica llevó a cabo que los ejércitos se... No, de nuevo. De las consecuencias más importantes cabe destacar las pérdidas... No.